Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a la casa del Señor. Vamos a dar principio a nuestro estudio bíblico de este día, pero primeramente vamos a dar gracias a Dios. Oremos todos juntos. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí, Señor, por el privilegio de tu palabra bendita que está en nuestras manos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que deseamos meditar en ella, aprender cada día más de ti, Señor, y profundizar en ese conocimiento, Padre, de saber más de ti. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Padre, que hacen el esfuerzo por venir, los que están detrás de la pantalla, Señor, que escucharán este punto doctrinario de nuestra denominación, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre, como lo dice tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento y lo conecte en nuestro corazón, Señor, para ponerlo por obra. También te damos gracias por la vida de nuestro pastor que hoy cumple un año más, para que tú lo bendigas siempre, Padre, su familia, sus hijos, Señor, su ministerio, Padre Santo, su vida espiritual, Señor, su salud física, Señor, que es de lo que vamos a tratar hoy. Que tú lo bendigas en todo momento, Padre Santo. Gracias te damos por su vida y por el honor de tenerlo en este lugar como nuestro guía espiritual, Padre. Sabemos que tú hablas y actúas por medio de él, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria en todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro artículo, hermanos, es el número 14 y se trata de la sanidad divina. Y es algo muy interesante, ¿verdad?
Pero antes de comenzar, si alguno de ustedes tiene un hacimiento de gracias o algún testimonio que quiera compartir, vamos a darles unos minutitos para que lo puedan hacer. Todos tenemos mucho que agradecerle al Señor, ¿verdad? Así que si desea compartir algo con nosotros, tenemos tiempo. ¿Alguno de ustedes desea? Bueno, entonces cantémosle al pastor el Happy Birthday, ¿ok? Rapidito, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Feliz, feliz cumpleaños? Ok, 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Dios, le damos gracias. Hasta ahí. Un aplauso a nuestro pastor. Que Dios lo bendiga. Amén. Después le dan un abrazo. Entonces vamos a ver de qué se trata la sanidad divina en lo que dice el artículo. Creemos en la doctrina bíblica de la sanidad divina e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe para la sanidad de los enfermos. Creemos también que Dios sana a través de la ciencia médica. Eso es lo que creemos nosotros aquí en nuestra denominación y lo que nos dice también la Biblia acerca de la sanidad divina. Tenemos varias citas bíblicas que vamos a ir tocando en el desglose de este estudio. Algunos de ustedes ya las conocen y algunos son milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. Vamos a ver primero. Isaías profetizó de Cristo. El capítulo 53 de Isaías, muy conocido por todos, la del siervo sufriente, y muchos de ustedes se lo saben hasta de memoria. Vamos a leer nomás el 4 y el 5 versículos. Y aquí están en la pantalla. Es el slide número 4. Muy bien. Síganlo con su vista, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una profecía acerca del Mesías, pero también es una profecía para nosotros, ¿verdad? Una profecía de confianza y seguridad que en Él tenemos sanidad. Algunos comentaristas dicen que los azotes que recibió Jesús en su sufrimiento representan cada una de las enfermedades que hay aquí en el mundo. ¿Cuántos azotes fueron? 39. Yo creo que hay muchas enfermedades, ¿verdad? Pero algunas se derivan de las generales, se puedan decir. Entonces, Él llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario y dice que fue molido por nuestros pecados, por esos azotes que Él recibió en su cuerpo. Y por esa sangre derramada y esas heridas abiertas y su costado traspasado, dice que por esa llaga es que nosotros somos curados. Amén. ¿Así lo cree usted? Amén. Contextual e interpretativamente, la curación por sus llagas se refiere a la provisión que Cristo hizo para la curación espiritual y la redención del alma del poder del pecado. Primero, Jesús se interesaba en la curación del alma. ¿Recuerdan ustedes en algunos de sus milagros? Primero les decía, tus pecados te son perdonados, y después les daba la sanidad física. Entonces, cuando se refiere a las que por sus llagas somos curados, es la curación espiritual primeramente y la redención del alma del poder del pecado.
Además, la Escritura dice que Jesús llevó nuestras penas, nuestros dolores, y la palabra dolores se traduce más correctamente como enfermedad, angustia, aflicción, esa situación difícil o problema que nosotros tenemos. Dice que Jesús los padeció y las llevó en la cruz. Jesús cumplió esta y otras profecías que predijeron de sus milagros, milagrosas sanidades físicas, donde los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirían. Tenemos un texto, Éxodo 15:26, donde Dios habla a su pueblo Israel y es donde Él declara que Él es el sanador. Vamos a leerlo. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el hebreo, Jehová Rafa significa Dios sanador. Ya habíamos escuchado esa palabra, ¿verdad? Entonces aquí este texto, hermanos, nos quiere decir algo de que la desobediencia a Dios también puede producir enfermedad. Porque dice, si dieres oído a sus mandamientos, haces lo recto delante de Dios y guardas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Muchas veces la desobediencia también la vemos en nuestros hijos, que puede causarles un accidente, ¿verdad? Alguna caída, un tropezón, porque les decimos, no hagas esto, no corras, no. Y ellos lo hacen y luego les decimos, te dije, ¿verdad? El Señor también nos advierte a nuestra desobediencia que va a haber consecuencias. En el Antiguo Testamento tenemos historias de sanidades y la que nos marca aquí en nuestra base bíblica está en Segunda de Reyes 5, 1 al 19 y es la historia de Eliseo y Naamán. Esta historia ustedes ya la han escuchado y las que son maestras la han enseñado a sus niños. Y este hombre era un general del ejército del rey de Siria y era un varón, dice, grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Recuerdan ustedes que en el tiempo de Jesús los leprosos eran sacados de la ciudad? No podían convivir con la gente. Entonces aquí yo creo le guardaban distancia al general del ejército, pero era muy valiente y el rey lo quería mucho. Entonces los sirios habían llevado, dice, cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha era hebrea y seguramente fue educada, enseñada en el temor a Dios y en la fe en Jehová. Porque ella le comenta a su ama, le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense la fe de la muchacha. La muchacha es hebrea, está cautiva, es sierva de el rey y le dice a la señora que hay un profeta en Samaria y este profeta es Eliseo. Aquí vemos actuar la fe de esta muchacha en favor de Naamán, ¿verdad? Muchas veces cuando una persona está enferma, nosotros le decimos, vamos a la iglesia para orar por ti y el Señor te puede sanar, ¿verdad? Ahí está actuando su fe. Pero también hay otra condición, que la fe de la persona tiene que estar presente también. Entonces, la esposa le dice a Naamán acerca de lo que le comenta esta muchacha y él le pide cartas al rey
para que le dé permiso de ir a Samaria y le lleva también cartas al otro rey. Pero lo curioso es que estas cartas dice que cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces este rey pues se sorprende, dice, y rasga sus vestidos y lo toma como una, ¿cómo se dice? Una provocación. Una provocación del rey de Siria al rey de Samaria. Pero dice que Eliseo escuchó que el rey había rasgado sus vestidos y es cuando actúa Eliseo. Y Eliseo dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, se refiere a Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán esperaba que Eliseo saliera y lo recibiera, hiciera una oración magnífica delante de él y hablara a Dios en voz alta y todo el mundo escuchara, y no fue así. Y Naamán se enojó. Naamán esperaba un recibimiento, pero el profeta no lo recibió de esa manera, lo mandó a lavarse al río, ¿verdad? Y todavía reniega y dice que había otros ríos mejores. Pero cuando queremos que Dios actúe, no podemos poner condiciones. ¿O sí? No, ¿verdad? Y aparte tenemos que mostrar humildad en lo que Él nos pide. Los siervos le dicen a Naamán, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces fue y se lavó y le dijo que se zambullera 7 veces y fue limpio. Entonces Naamán reconoce y dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El milagro que Dios hizo en Naamán provocó la fe de Naamán en Dios. Eliseo no aceptó ningún pago por esa sanidad, porque Eliseo le daba la honra y la gloria a Dios. Eliseo siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué hermoso, ¿verdad? Esas palabras. Y fue la conversión de Naamán, porque él dijo que jamás iba a volver a ofrecer un sacrificio a los dioses, sino solo a Jehová. En el Salmo 103, versículos del 1 al 5, hay muchas bendiciones. Y este pasaje también se lo saben, donde dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estoy segura que muchos de ustedes a veces han tenido un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo y han orado y el Señor los ha sanado. ¿Por qué? Porque tenemos fe en que Él es nuestro médico de cabecera, el médico por excelencia, y esa fe y la oración es la que actúa. Dios no, como dice el dicho, no cumple antojos, pero sí escucha la oración de sus hijos y dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todas estas bendiciones tenemos en el Señor y abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Ok, continuamos. En el Antiguo Testamento hay profecías de sanidad por Cristo. En Isaías 61, versículos 1 al 2, y están aquí anotados en la pantalla, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Aquí nos está hablando del ministerio de Jesús y de todo lo que Él iba a hacer. Y este pasaje fue leído en la sinagoga cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Recuerdan ustedes que dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, y los fariseos se quedan sorprendidos? Esa es la profecía en Isaías 61. Isaías 53 ya lo leímos hace ratito, hace un momento, donde dice que Él llevó nuestros dolores, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje lo podemos leer cuando hacemos oración por sanidad por algún enfermo, ¿verdad? Para dar más énfasis en lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y la tercera profecía es en Isaías 35, del 4 al 6, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si identificamos el ministerio de Jesús, las profecías acerca de sus sanidades. Tenemos otro versículo, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La vida, nuestra vida está en las manos del Señor. Él hiere y Él sana también. Job dice, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Y Job fue testigo, ¿verdad?, de la sanidad de Dios en su vida. Profecías cumplidas por Cristo. En Mateo 8, 16 y 17 está ese pasaje que acabamos de leer. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Se aglomeraban multitudes, ¿verdad?, alrededor de Jesús en su ministerio. Y Él dice que era movido a compasión porque los miraba como ovejas sin pastor. Y como les digo, primero era la sanidad del alma y después la sanidad física. Vamos a ver el siguiente slide. Dice, Cristo sanó a los enfermos. Es casi imposible separar el ministerio de la sanidad espiritual de Cristo en la tierra con su ministerio de sanidad física, ya que están muy vinculados. Jesús
les dijo a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Recuerdan que Juan el Bautista estaba encarcelado y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo que estaban esperando? Entonces Jesús le contesta y les dice: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Fíjense, este médico por excelencia cura la ceguera, la parálisis, las enfermedades de la piel, la sordera, y dice que los muertos resucitan. Ahorita cura el cáncer, el SIDA, ¿verdad? La leucemia, hasta un dolor de muela, dolor de ojos, todo el Señor sana. Mateo 4, 23 al 24 dice que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia y sanó a todos los que fueron oprimidos por el diablo. En Hechos 10, 38. Se demostró que Jesús fue aprobado y enviado por Dios por los milagros, maravillas y señales que hizo ante el pueblo. ¿Recuerdan que fue Nicodemo el que dijo: si Dios, sabemos que vienes de parte de Dios porque si no, no hicieras estas señales? Reconocían que Dios estaba con él. ¿Quién era una mujer oprimida por el diablo? La mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan? En Mateo 19, del 18 al 35, hay 3 sanidades aquí, o 4 sanidades, porque primero empieza con la hija de Jairo. Era un hombre principal que le pide a Jesús que vaya a sanar a su hija porque acaba de morir. Y dice él: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este principal pertenecía, yo creo, al Sanedrín. Y demuestra la fe en Jesús de que Él va a resucitar a su hija. No dice puedes resucitarla, no. Si pones tu mano sobre ella, ella vivirá. Entonces, camino a la casa del principal, salió la mujer con el flujo de sangre y dice que tocó su manto y fue sana desde aquella hora. La mujer también demuestra su fe al decir: si tan solo toco su manto, el borde de su manto. Muchas veces la fe es la que, más bien es la que obra el milagro, ¿verdad? Y luego en el versículo 27 dice: 2 ciegos le gritan a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús les pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y conforme a la fe de ellos fueron sanados. Después también aparece un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero Jesús actuaba donde había fe. También encargó ese ministerio a los discípulos. ¿Recuerdan que dijo: cosas mayores que estas haréis ustedes? No quiere decir mayores que Jesús, sino igual de grandes y milagrosas por la fe y el poder del Espíritu Santo que iba a actuar en ellos. Los discípulos también sanaron. Jesús también les dio a sus discípulos el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo vemos en Mateo 10:1. Los 70 que fueron enviados a predicar el evangelio también fueron instruidos para sanar a los enfermos. Y recuerdan que regresaron contentos, que dijeron: hasta los demonios se sujetan.
Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. La palabra de Dios fue confirmada por las señales que siguieron a los apóstoles de la iglesia temprana. Aquí también hay otro punto que debemos entender, que dice, y estas señales seguirán. No dice que las busquemos, dice que serán señal para los que actúan con el poder del Espíritu Santo y la fe en Dios de que Él obrará ese milagro. Porque si nos dicen, vamos a ver al hermano fulano que tiene don de sanidad y hace muchos milagros. No hay que andar buscando las señales. Dice que las señales seguirán a los hijos de Dios. Hechos 5:12 al 16, que está en el cuadro rojo, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando dice de los demás, son los fariseos y saduceos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando dice que la sombra de Pedro podía sanar a alguno, no es para que nosotros creamos en fetiches, se llama, o algún objeto simbólico que puede obrar el milagro. No, es la fe en el Señor Jesucristo la que obra el milagro, porque aquí Pedro está actuando en el poder del Espíritu Santo. Y la fe de estas personas era que Pedro tenía ese don de sanidad, que Dios obraba por medio de él. También, hermanos, hay un don de sanidad que es repartido a la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12, versículo 4 y 9, es mencionado este don de sanidad que es dado según como el Espíritu quiere. Y en 1 Corintios 12, 29 al 31, nos dice que no todos tenemos el mismo don. Y vamos a ver la lectura. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un don. Yo creo que ustedes saben qué regalo les ha dado el Señor, ¿verdad? Y ese don es un regalo que nadie se lo va a quitar. Pero sí debemos ponerlo, dice, al servicio de la iglesia, de los creyentes, al servicio del pueblo de Dios. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, es Pablo hablando. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo fue un instrumento escogido por Dios, bien preparado. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel y él presumía de sus credenciales. En Filipenses 3, versículo 5 dice que circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo,
hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, ¿verdad? Fariseo, irreprensible, y él se sentía orgulloso de ello, pero dice que le es dado un aguijón en su carne para que no se enaltezca. Y él pidió a Dios que lo sanara, y dice 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios lo pudo haber sanado, ¿verdad? Pero Dios no quiso sanarlo. Entonces, podemos ver que Dios puede sanar, pero si Él no desea hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, hay don de sanidad, y cuando una persona tiene ese don y ora por alguien enfermo, la persona puede sanar por medio de la práctica en el espíritu de ese don. Es un don divino que el Espíritu le da a la iglesia. Es uno de los diversos dones que Dios puede dar para el beneficio del Evangelio según lo considere oportuno. El don de sanar mediante la imposición de manos no se da a todos los santos. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos obradores de milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. La respuesta es clara, no todos tienen los mismos dones, pero el Espíritu de Dios otorga los dones que son adecuados para el individuo y el cuerpo de los creyentes en el momento apropiado en cada generación. Aunque históricamente pareciera que hubo mayores manifestaciones de sanidad física instantánea en los tiempos antiguos, el asombroso poder del Mesías no ha disminuido en esta generación. Él todavía es el salvador del alma y el sanador del cuerpo y la mente. Jesús, el Rey Supremo, todavía puede sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los sábados que tenemos la reunión de oración hemos sido testigos, hermanos, de sanidades, de milagros. Todavía el Señor sigue actuando. El poder de Cristo dice que es el mismo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene poder en todo lugar. Efesios 3:20 y 21 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él puede hacer más de lo que nosotros pedimos. Ahora tenemos instrucciones para los que están enfermos. ¿En dónde lo encontramos? En Santiago 5:14 al 16. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren lo que está resaltado en amarillo. La oración de fe. Tiene que haber oración y aparte el ingrediente de la fe. Y primero dice salvará al enfermo y después le serán perdonados sus pecados si los confiesa. Y luego dice confesar nuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Una ofensa guardada puede hacer una llaga en nuestro corazón, puede crear raíces de amargura y eso nos puede enfermar. Por eso dice que hay muchos enfermos en la iglesia, porque no han
confesado sus ofensas unos a otros, porque no queremos perdonar a la hermana que me ofendió, al pastor que no me saludó, no me dieron la bienvenida cuando llegué. Ahí se lastima el ego y parece que es lo que más duele, ¿verdad? Pero tenemos que ser humildes para el Señor, porque si no, no vamos a estar sanos. Los enfermos son instruidos por su propia voluntad y fe a llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos deben seguir el ejemplo de los discípulos y ungir a los enfermos con aceite. El aceite es el aceite de olivo y la unción no está en el aceite. ¿Dónde está la unción? La unción viene de Dios, ¿verdad? En el siervo de Dios. Los ancianos deben seguir el precedente establecido por Cristo y los apóstoles, poniendo las manos sobre los enfermos y orando. Hay una impartición de bendición y fortaleza mediante la imposición de manos que Dios honra en sus santos siervos. Cuando a ustedes se les pide que extiendan su mano porque vamos a orar por alguien, si estamos en la voluntad del Señor, hay una unción que está obrando en beneficio de la persona por la cual se está orando. Así que dice que hay una impartición de bendición y fortaleza mediante la imposición de manos que Dios honra en sus santos siervos. Santiago entonces aquí menciona 3 elementos importantes que deben acompañar a la acción de ungir. ¿Cuáles son? La confesión de los pecados, el perdón de las ofensas y la oración de fe. ¿Queremos sanar? Tenemos que confesar, perdonar y tener esa fe. Y sobre todo la oración. Este artículo de fe, hermanos, nos está instruyendo, orientando y urgiendo a la necesidad de la oración. Porque sin esa oración, dice que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y lo creemos. Pero si no oramos, ¿cómo va a actuar la fe? Tenemos que tener primero la oración, esa comunicación con Dios. El punto que estamos resaltando es la necesidad de fe. Tenemos que tener fe en Dios. Jesús les preguntaba, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Qué tenemos que contestar? Sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Eso es tener fe. Si no hay fe, dice que la incredulidad impide que Cristo obre. ¿Se imaginan a Naamán que le dijo la muchacha, ve con el profeta y él te puede sanar? Y que Naamán dijera, ¿y para ir hasta allá nomás para que me sane? ¿Que no puede venir él? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ayuda mi incredulidad, Señor. Mateo 17, 20 y 21 dice que la fe que obra milagros viene por medio de la oración y el ayuno. El ayuno también es un medio de gracia que necesitamos usar. Vamos a ver el requisito de la fe. Algunas veces las personas son sanadas por medio de la fe de otros y algunas veces a través de su propia fe. Naamán fue sanado por medio de la fe de esta muchacha. Nuestros hijos cuando están pequeñitos, que son bebés, están enfermitos y oramos por ellos y el Señor los sana, ¿verdad? Pero ahí está actuando nuestra fe porque el bebé no sabe. Eso es cuando son sanados por medio de la fe de otros. Y también cuando nosotros decimos, Señor, yo sé que tú me vas a sanar, pero si no me sanas también ayúdame a entenderlo, porque no me voy a enojar si Dios no me sana. Lo que es necesario y muy importante es que la fe y la confianza estén en Dios. Jesús mismo dice, mientras estaba en Nazaret, no realizó muchos milagros debido a la incredulidad de la gente. Y hasta les dio un juicio, ¿verdad? A las
ciudades de Corazín y Betsaida, y de que no, si hubieran creído, dice, hubiera podido realizar los milagros que había hecho allá. Si bien la fe en Dios como grano de mostaza puede mover montañas, también es digno de mencionar que la fe que obra milagros solo viene por medio de la oración y el ayuno. Aunque hay momentos en que Dios elige no sanar, la fe no necesita ser renunciada, ya que el objeto de la fe es en Cristo mismo, no el resultado de nuestra oración. Ok, vamos a ver, si Dios no nos sana, nuestra fe no tiene que disminuir o renegar de la fe. Señor, yo creía en ti, yo esperaba que tú me sanaras. ¿Por qué no lo hiciste? Tenemos que entender que el objeto de la fe, dice, es en Cristo. El privilegio de la confianza. La verdadera sanidad proviene de Dios. Dice que sana todas tus dolencias. La Escritura nos enseña a construir nuestra fe y confiar en Dios por todas las cosas que afectan a nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Cuando dice galardonador, quiere decir premios, regalos. Y eso lo hemos comprobado, ¿verdad? Que el Señor nos ha bendecido espiritualmente en Cristo con muchas bendiciones. Los enfermos y los que sufren en la fe deben buscar a Dios con expectativa. En el Antiguo Testamento hay un caso con Asa, que estaba enfermo de sus pies, pero recurrió a los médicos y no buscó al Señor. Eso está en 2 de Crónicas 16:12. Venir a Dios no debería ser un último recurso, sino que debemos acercarnos a Él como un padre que desea dar buenos dones a sus hijos. Para muchos, la doctrina de la sanidad divina se ha convertido en una tarea difícil de soportar. Nunca fue una carga, sino un privilegio colocarnos completamente en las manos de un Dios amoroso. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, ya lo único que nos queda es orar? Como si fuera ya lo último, cuando debería ser siempre lo que debemos estar haciendo, orando. En la tierra Jesús ministró a los quebrantados, dice, porque fue conmovido. Cristo Jesús hasta hoy está compadeciéndose de nuestras debilidades. Él sabe que nuestra fe puede flaquear, pero también nos pide que aumentemos nuestra fe, que la pongamos en práctica. Y cada persona que se sienta en oscuridad emocional o dolor físico puede venir con seguridad al trono de la gracia y encontrar fortaleza y ayuda. Es un beneficio maravilloso y un privilegio confiar en el Mesías como nuestro médico espiritual, físico y emocional. ¿Confiar en el Señor excluye la intervención médica? No, ¿verdad? En nuestro artículo leíamos que Dios interviene en la medicina también. Cuando alguien va a ser sometido a una cirugía, oramos, Señor, obra en las manos del doctor, en las personas que van a estar ahí en esta operación para que tu nombre sea glorificado. Dios tiene el control de todo. La Escritura enseña la sanidad divina como un privilegio y una bendición para los hijos de Dios. Enseña que debemos agradar a Dios mediante la fe. Y muchas personas definen la fe como una relación demasiado exclusiva con la curación del cuerpo. Esto hace una injusticia a las Escrituras.
La fe abarca todos los aspectos de la vida y se trata más de la relación con Dios que de lo que alguien hace o deja de hacer médicamente. No sé si ustedes han sabido de alguna persona que esté enferma, que tenga un tumor, cáncer, y que diga, yo sé que el Señor me va a sanar y no voy a ir con el doctor. El Señor puede obrar por medio del doctor, de la medicina, del tratamiento y sanarlo. Aquí la condición es que tenga fe en que Dios va a estar obrando. Pero ese es como un extremo, ¿verdad? Un extremismo que a veces nuestra religiosidad o nuestro legalismo nos hace actuar de esa manera. Y hay algunas sectas, ¿verdad?, que no permiten la transfusión de sangre o como último recurso acuden al doctor. Y tampoco debe ser corriendo al doctor, ¿verdad? Primero pedirle al Señor que nos ayude con nuestra dolencia, con nuestra enfermedad. Romanos 14, 22, 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay algunas áreas en la Biblia en las que la Biblia no enumera todos los detalles y nos equivocamos para llenar ese vacío para los demás, porque hay diferentes grados de fe, lo que significa que Dios puede inspirar y conducir de manera diferente de una persona a otra y de una situación a otra. Algunos de los santos han usado a los médicos de alguna manera manteniendo la fe. También muchas veces la fe y la inspiración personal impiden la intervención médica. La exclusión de la asistencia médica cuando uno está enfermo nunca debe ser el resultado de la coerción de los demás, sino de una decisión personal de fe. Cuando alguien nos regaña y diga, ¿por qué va a ir al doctor si Dios lo puede sanar? Bueno, usted tiene fe que Dios va a usar al doctor y que lo puede sanar, hágalo, porque es su fe la que va a estar actuando. Entonces, ¿sana Dios siempre? No, ¿verdad? No siempre. Él sabe por qué sana o por qué no lo hace. Él es soberano y Él sabe lo que es mejor en cada situación. Y no nos corresponde a nosotros entender la mente de Dios o sus acciones, pero podemos confiar que en todo Él tiene un plan para el ser humano y un gran anhelo, que recibamos su amor y su salvación. La sanidad del Señor primero es para nuestra alma y después para nuestro cuerpo físico. Entonces concluimos que Él es nuestro doctor de cabecera, ¿verdad? Y la Biblia enseña la sanidad divina como una doctrina, porque es un punto doctrinario en el cual nosotros creemos. Creemos que Dios sana. Amén. Llévense esto en su mente y en su corazón. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios, amén, por su palabra y porque podemos aprender y salir de los malos conceptos que muchos de nosotros tal vez hemos adquirido, ¿no? ¿Qué tal si ponemos en práctica lo que aprendimos hoy? ¿Qué les parece? Dentro de nuestra congregación tenemos personas enfermas, hay muchos de nosotros que estamos luchando con algunas cosas también, ¿no? Y yo quiero invitarles, hermanos, si quieren pasar al altar a orar, vamos a tomar un tiempo para orar y la palabra dice también que la oración del justo puede mucho. ¿Y qué dice? Y sanará, que obrará en el enfermo también. El salmista dice, oré, clamé a ti, dice el salmista, y me sanaste. Entonces, obremos hoy en fe, oremos al Señor y pidámosle que Dios haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Si quieren pasar al altar, hermanos, para tomar ese tiempo de oración, yo quiero que tomemos un tiempo, vengamos y oremos al Señor y conocemos a alguien que está pasando por algún momento difícil de enfermedad. Y si hay personas que están viéndonos en este momento y tal vez tienen alguna necesidad o algo, hermano, yo les invito a que envíen sus peticiones también y que podamos orar al Señor, amén. Así que si alguno de ustedes tiene sanidad, yo estoy aquí viendo en mi celular, por si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, hermanos, y vamos a orar al Señor, obrando y creyendo en fe por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho, amén. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, y venimos ante ti, Dios, creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú eres, Dios. En esta noche, Señor, como iglesia, algo muy cierto que decía nuestra hermana Rebeca es que tú quieres sanar primero nuestra alma. Hay enfermedades que algunas veces han venido a nuestras vidas por la falta de confesión, Dios, en nosotros a ti. Padre, queremos pedirte, Señor, que obres en nosotros, que si hemos guardado rencor, resentimientos, que si hay orgullo en nosotros y a veces eso está consumiendo aún en nuestra vida, Dios. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Padre, a la misma vez creemos en el Dios que obró en la niña, en la hija de Jairo. Aun cuando pensaban que ella había muerto y la gente estaba alborotada, aún el Señor dijo, ¿por qué se alborotan? La niña solamente duerme. Lo mismo, Señor, para la mujer del flujo de sangre. Por años había buscado de médicos y tal vez muchos también de nosotros. No es que no creamos en la medicina, Dios. Creemos porque Dios, sabemos que tú has depositado sabiduría sobre ellos. Pero tú eres nuestra primera opción, Dios. Que seas tú, Señor, nuestra primera salida. Que seas tú, Señor, a quien podamos venir primero, clamar a ti, rendirnos a ti, Dios, y reconocer que tú eres el Dios de sanidad, el Dios que obra, el Dios que puede pasar ese ungüento sanador. Que si nuestra fe está depositada en ti, Dios, así como aquella mujer, así como aquel hombre que aún dijo, no tienes que ir, solamente sánalo. Podemos ver también, Señor, cómo levantaste a Jairo, a Lázaro, aún ya, Señor, de la muerte. Padre, creemos en lo que tú puedes hacer, Dios. Señor, habla a nuestra incredulidad y si hay falta de fe en nosotros, Dios, en sanidad para nosotros, para nuestros familiares, para alguien, Señor, por el cual hemos estado orando, Dios. Padre, y si tú sanas, que sea tu nombre glorificado, Dios. Padre, te pedimos hoy por las diferentes necesidades presentadas, Dios. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que puede obrar en cáncer. Ponemos a nuestra hermana Evelyn, Dios, hoy en tus manos, Señor. Obra en el cuerpo de ella, Dios. Ponemos a nuestro hermano Humberto, a nuestra hermana Lupita, Dios. La mamá de nuestro hermano César, Señor. Señor, ponemos a nuestro hermano Chacón. Ponemos, Señor, a nuestra hermana Norma Velázquez, a nuestros hermanos Pinzón, Dios. Ponemos a nuestro hermano Mario también, Señor. Mi propia vida, Dios, mi salud, mi cuerpo también, Señor, te pido, Señor, por este problema que estoy enfrentando en mi espalda, Señor. Y así, Señor, por las diferentes necesidades que tenemos dentro de nuestra congregación, pedimos, Señor, también por nuestros hermanos Rojas. Señor, en esta noche, Señor, venimos creyendo, Dios, y aumenta nuestra fe, como dijeron los discípulos, Señor, para poder creer, Dios, que dice tu palabra que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podríamos mover una montaña, Dios. Aumenta nuestra fe, Dios, para poder seguir creyendo en lo que tú puedes hacer, Dios.
que todo pensamiento, toda incredulidad que el enemigo haya querido plantar en nuestra mente y nuestro corazón, Dios, que así como tú secaste aquella higuera, Dios, seca en nosotros, Dios, toda raíz de incredulidad, Dios, y que pueda haber fruto de fe, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos reconocer lo que tú ya has hecho desde antes, lo que tú has obrado antes, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que el mismo Dios que sanó en aquellos tiempos es el mismo Dios que puede sanar en estos tiempos, Señor. Padre, creemos en lo que tú eres, en tu poder, Señor, pero también creemos en el Dios soberano que obra, Señor, de acuerdo a su plan. Obra, Dios, de acuerdo a tu voluntad. Ponemos nuestras diferentes necesidades, Dios. Ponemos a Christy, Dios, a la esposa de nuestro hermano pastor Carl. Ponemos a la vida, Señor, del pastor Kevin también. Ponemos, Señor, a nuestro hermano, al pastor Carl también, Señor. Ponemos la esposa, Señor, de Wally. Y a todas estas personas, Señor, que están enfrentando estas circunstancias, Señor, de cáncer, de enfermedades, de pandemia, de virus, Señor. Obra, Dios. Pero también te pedimos, Señor, que obres en aquellos que tienen la necesidad de ser sanos en sus almas, Dios. Aquellos que todavía no han creído, Dios. Te pedimos que sigas obrando, Dios. Ponemos todas estas necesidades en tus manos, Dios, creyendo por fe en que tú, Señor, obrarás de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice, amén y amén. Gracias, hermanos. Les invitamos este próximo sábado. Tenemos nuestro tiempo de oración de 8 a 10 y queremos de su ayuda. Así que vengan este próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Vamos a estar orando. Amén. Y sigamos orando. Este próximo domingo, hermanos, quiero anunciarles de antemano, vamos a comenzar un nuevo plan para Shafter y este próximo domingo a las 6:30 vamos a tener un servicio en Shafter. Así que aquellos que nos quieren acompañar, vamos a hacer como una instalación en cierta parte con nuestro hermano Enrique Nolasco. Él nos va a estar ayudando allá, él va a estar obrando prácticamente como pastor, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo sigue colaborando, yo voy a seguir viendo siempre, supervisando la misión, pero sigamos orando por esto también y les pido que si pueden hacer un tiempo y pueden ir con nosotros para apoyar Shafter también por este día, sería excelente, amén. Así que el próximo domingo, si Dios lo permite, después del servicio a las 4 vamos a tener nuestra clase de bautismo también, así que vamos a tener un domingo ocupado, amén. Así que Dios me los bendiga. Si conocen de alguien que no se ha bautizado, que venga a la clase y que pueda venir. Amén. Así que adelante, sigamos orando los unos por los otros. Amén. Y continuamos con nuestra serie sobre la familia. Vamos a estar hablando sobre cómo estamos influenciando en la vida de nuestros familiares. Y si quieren tarea, lean Reyes, Primera de Reyes, capítulo 15. Así que no se olviden, vengan hermanos el domingo, tenemos un tiempo maravilloso, estamos hablando en esta serie sobre la familia y cuán importante es que nosotros podamos invertir en nuestras familias. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a seguir orando. Hermanos, nuestro hermano Mario estuvo de cumpleaños también. Gracias por sus felicitaciones, ¿verdad? A mí no me gusta decir que cumplo años pero bueno, hermano Mario también. Cantamos feliz cumpleaños a nuestro hermano Mario también. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Hermano Mario, bendiciones, Dios lo bendiga, amén. Allá tenemos a Kevin. Come on, Kevin. Kevin, come on, we're going to pray for you. Tenemos a Pastor Kevin there and he needs a prayer too. So
I want to say welcome, Pastor Kevin. And thank you for all the things you do for us too. Amen. Vamos a terminar, hermanos, y nos vamos a despedir con una oración. Amén. Y si al final quieren depositar sus diezmos y ofrendas, también lo pueden hacer, hermanos. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo maravilloso, Dios, que nos estás dando como iglesia. Padre, bendecimos la vida de nuestro hermano Mario también y su familia allá en México, Dios. Continúa obrando, Dios, y gracias porque tú lo has traído hasta este lugar, Dios. Así también, Padre, oramos por la vida de Kevin, Señor, y su vida, que sigas obrando, Dios, en su espalda, Señor, en su salud, Dios, y continúa, Señor, dándole sabiduría, Señor, también juntamente con el ministerio en inglés, Dios. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que podemos tener como familia, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y continúa, Señor, depositando en nosotros el deseo del querer como el hacer. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos ya sea el sábado o nos vemos el domingo. Amén. Bendiciones.